¿Alguna vez has visto la pintura La noche estrellada de Van Gogh? Ese cielo en espiral, esa energía que arde en el lienzo. Realmente es una genialidad. Pero para Vicente Van Gogh fue la manifestación de un infierno interno. Imagina cómo un hombre es capaz de tal belleza, de esa euforia creativa, a cortarse la oreja y a morir prácticamente en la miseria. Hoy, en Ecos del Alma, vamos a desmantelar ese mito romántico del artista loco para enfocarnos en la química cerebral que lo fue consumiendo poco a poco. Tenemos una tesis, y es que las obras maestras de Vicente Van Gogh son los registros de los picos y valles emocionales que tuvo y que fueron causados por una posible bipolaridad aguda. Y esto fue agravado por factores externos como la nutrición precaria que tuvo en su vida, el abuso del alcohol y la exposición a toxinas como el plomo causada por su pintura. Y el arte no fue solo su escape, sino para nosotros en nuestra tesis es su termómetro de la enfermedad que tiene. Pues bien, la etiqueta más común con la que podemos enfocarnos en Vicente Van Gogh es el trastorno bipolar. En su tiempo, antes este trastorno bipolar era conocido como el trastorno maníaco depresivo. Pero, ¿qué significa esto a nivel de cerebro? Significa que los neurotransmisores, los mensajeros químicos que tenemos en nuestra cabeza, funcionan como un péndulo descontrolado. En la fase maníaca, los periodos hiperproductivos donde pintaba una obra al día, la dopamina y la noradrenalina estaban totalmente disparadas. Y eso obviamente le generaba una euforia total, una reducción de la necesidad del sueño por esa motivación que tenía. Y crucialmente esa sensación de que cada idea es la mejor idea de la historia, es una euforia incontrolable. Y artísticamente, bueno, podemos decir que es una bendición total. Personalmente es un agotamiento, es un camino al agotamiento total y lleva a una autodestrucción segura. Y después, la contraparte, viene la fase depresiva, el abismo total. Los niveles caen en picada, lo que lo lleva a una desesperanza total y a una sensación de suicidio como tal. Imagina la diferencia entre dos pinturas. Una, Los girasoles, es una pintura llena de luz y que fue pintada en uno de esos picos de dopamina y noradrenalina. Y por otro lado vamos a pensar en El campo de trigo con cuervos, que es una pintura oscura, caótica, y la pintó poco antes de su muerte. Es el mismo artista, son dos polos muy opuestos, pero el estado químico de su cerebro era el que indicaba la paleta y la intensidad de la pintura. Y este fenómeno está súper documentado en las cartas de su hermano Theo. Su cerebro inestable se enfrentaba a dos enemigos externos. Primero está la absenta, una bebida de alta graduación que contiene tuyona, un componente que puede causar convulsiones e inclusive ocasiona cuadros psicóticos. Y esto especialmente si se consume en exceso. Imaginen, la abstenta en exceso y una dieta pobre. No comía prácticamente. Y después la intoxicación por plomo. Van Gogh, como muchos pintores de su época, usaba pinturas obviamente a base de plomo. No había de otros componentes y las de plomo eran las más utilizadas porque tenían los colores más vivos en ese momento. Algunos investigadores sugieren que podría haber inclusive tenido la costumbre de chupar sus pinceles o ingerido la pintura de sus manos o de sus utensilios por accidente o por costumbre o ahora lo decimos, por maña. Pero esta parte, este consumo de ese plomo pudo haber contribuido a sus ataques de locura. Y un síntoma clínico muy interesante
es la xanthopsia. La xanthopsia es una distorsión visual que hace que todo parezca pintado de amarillo. Creo que comenzamos a vislumbrar el por qué alguno de tus colores favoritos era el amarillo, ¿verdad? Esta distorsión podría haber sido un efecto secundario de la digitalina. Es una droga que tomaba para sus convulsiones. O posiblemente era la toxicidad de la absenta. Pero esto no solamente es un dato biográfico, es la biología influenciando directamente el arte. Se escucha bonito, pero fue un mal de la época para los pintores. Pero bueno, vamos más allá de la bipolaridad de Van Gogh. Otros diagnósticos que han propuesto para la condición de Van Gogh es la epilepsia del lóbulo temporal. Esto explicaría sus ataques convulsivos y la alucinación auditiva que precedió a la autolesión de quitarse la oreja, porque no podía con esas alucinaciones auditivas, con esas voces, con esos ruidos. Por eso tomó la decisión de cortarse la oreja. Y posiblemente también por un posible trastorno límite de personalidad. Y esto relacionado por la intensidad de las relaciones, la impulsividad y la inestabilidad emocional. Pero la lección que nos deja Van Gogh es esta: su genio no estaba en su locura, sino en la capacidad de sobrevivir a ella lo suficiente para plasmar eso en su arte. La enfermedad era el obstáculo, realmente no era el motor. Pensemos en alguien cercano que sufre una ansiedad o una depresión. Su mente no trabaja mejor por eso, obviamente. Trabaja más duro para poder funcionar. Van Gogh hizo que esa lucha fuera una forma de expresión que estuvo forzada por una realidad química que no podía apagar. Y esto lo podemos leer en las cartas de Tío, su hermano, que son la referencia más íntima a esta batalla emocional que tenía Van Gogh. Su arte realmente fue un grito de auxilio y belleza en un mar de caos neuroquímico. Y esto lo podemos leer en un diario de la Real Sociedad de Medicina, por allá del año 1079, que publicó Perry, denominado El mal médico de Vicente Van Gogh. Vicente Van Gogh nos obliga a mirar el precio de la genialidad. Fue un precio bastante caro la vida de Vicente Van Gogh comparado con las obras tan hermosas que nos legó. Pero más allá de eso, no hay que glorificar el sufrimiento que tuvo, sino reconozcamos la lucha química que subyace a su genialidad. Te invito a que la próxima vez que veas un cielo estrellado, recuerda que hay una tormenta de neurotransmisores atrás. Si te interesa profundizar un poco más en esta relación entre la neuroquímica y la creatividad, te recomiendo los trabajos de la doctora Kate Redfield, que es una experta en bipolaridad y creatividad. Y qué fabulosas obras las de Vicente Van Gogh, que pudieron plasmar la gloria de sobreponerse a ese caos mental neuroquímico que tuvo en vida. Esto es Ecos del Alma. Nos vemos en el siguiente capítulo.